Muy buenas tardes. Mi equipo está conformado por Dayana Michel, Yandri Benítez y mi persona Camila Ruiz. Nosotros somos de la Universidad Técnica Particular de Loja de la carrera de Derecho Modalidad Presencial, Grupo de Investigación. Nuestra temática se va a tratar sobre el análisis normativo sobre los derechos digitales de los jóvenes en la sociedad de la información. A continuación, les narraré una historia sobre una chica llamada Valeria. Esta historia hace referencia con los artículos de la Ley Orgánica de Protección de Datos, con el COIP y más códigos. Entonces, a continuación, procederé a narrar la historia. En Ecuador había una joven llamada Valeria, cuya pasión por la justicia y la protección de los derechos de las personas la llevó a embarcarse en una increíble aventura: el análisis normativo del COIP, conocido como Código Orgánico Integral Penal, y la Ley Orgánica de Protección de Datos. Valeria era una estudiante de Derecho en un espíritu curiosa y una sed insaciable de conocimiento. Un día, mientras exploraba en la biblioteca de su universidad, encontró los libros misteriosos que captaron su atención: el COIP, un extenso y enigmático volumen que contenía leyes penales de Ecuador y la Ley Orgánica de Protección de Datos, un documento que resguardaba la privacidad de las personas en la era digital. También nos recalca el Código de la Niñez y Adolescencia, que lo podemos encontrar en el artículo 45, Derecho a la Información. Nos dice que los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a buscar y escoger información y a utilizar los diferentes medios y fuentes de comunicación, con las limitaciones establecidas en la ley y aquellas que se derivan del ejercicio de la patria potestad. Es deber del Estado, la sociedad y la familia asegurar que la niñez y adolescencia reciban una información adecuada, veraz y pluralista, y proporcionarles orientación y una educación crítica que les permita ejercitar apropiadamente los derechos señalados en el inciso anterior. Intrigada por el poder que estas normativas ejercían en la vida de los ciudadanos, Valeria decidió adentrarse en su análisis y descubrir cómo podían influir en el bienestar y justicia en la sociedad. Con mochila en hombro y lápiz en mano, Valeria emprendió su travesía. Recorrió el país visitando bibliotecas, hablando con expertos en leyes y conversando con personas que habían sido afectadas por la aplicación de estas normativas. A medida que Valeria avanzaba en su camino, se dio cuenta de la importancia del Código Orgánico Integral Penal, que en el sistema judicial del país descubrió cómo este código protegía los derechos de las víctimas, castigaba a los delincuentes y buscaba mantener paz y armonía en la sociedad. Esto nos hace mención al Código Orgánico Integral Penal del artículo 178. Nos recalca sobre la violación a la intimidad. La persona que, sin contar con el consentimiento o la autorización legal, acceda, intercepte, examine, retenga, grabe, reproduzca, difunda o publique datos personales, mensajes de datos, voz, audio y video, objetos postales, información contenida en soportes informáticos, comunicaciones privadas o reservadas de otra persona por cualquier medio, será sancionada con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. No son aplicables estas normas para la persona que divulgue grabaciones de audio y video en las que interviene personalmente, ni cuando se trata de información pública de acuerdo con lo previsto en la ley. Pero no todo era tan sencillo. Valeria también encontró casos donde la aplicación del COIP generaba controversias y desafíos. Comprendió que la interpretación y aplicación de la ley requerían sensibilidad y consideración para garantizar que se impartiera justicia de manera equitativa. Sin embargo,
Valeria también se dio cuenta de la importancia de la educación y la concienciación sobre la protección de datos. Encontró casos donde las personas desconocían sus derechos o no sabían cómo proteger su privacidad en el mundo digital. Movida por su pasión y determinación, Valeria decidió compartir su conocimiento con su comunidad, y así organizando charlas y talleres para informar a las personas sobre sus derechos y deberes bajo estas normativas, y cómo podían ejercerlos para protegerse y garantizar una sociedad más justa y segura para todos. La travesía de Valeria fue una historia de aprendizaje y crecimiento, donde el análisis normativo se convirtió en una poderosa herramienta para empoderar a la sociedad. Valeria demostró que el conocimiento de las leyes podía marcar la diferencia en la vida de las personas y que cada individuo tenía un papel importante que desempeñar en la construcción de una sociedad más justa y responsable. Y así, en el país de Ecuador, el análisis normativo se convirtió en un cuento de hadas moderno, donde la pasión por la justicia y la protección de los derechos se combinaron con el poder de las leyes para transformar la vida de todos los ciudadanos. Valeria inspiró a otros jóvenes a seguir sus pasos y a ser agentes de cambio, asegurando que el conocimiento y la justicia florecieran en cada rincón del país. Listo, y aquí finalizo con la historia narrada. A continuación explicaré un poco sobre las normativas. El COIP aborda el COIP, que lo conocemos como el Código Orgánico Integral Penal, establece sanciones para delitos como violencia intrafamiliar, artículo 155, femicidio, artículo 141, violación, artículo 171, acoso sexual, artículo 166, entre otros, así como también consta como delito en el COIP. Políticas públicas para una Internet segura para adolescentes. Una política de uso sano, seguro y constructivo del Internet para niños y niñas y adolescentes parte de la intención de potenciar las oportunidades y habilidades que ofrecen las tecnologías digitales en su vida y su desarrollo, y así promover el aprovechamiento de los usos y beneficios de las TIC en un marco de derechos digitales, dignidad e integridad física, psicológica, emocional y sexual. Se trata de una política destinada a promover conductas protectoras o preventivas de factores de riesgos que pueden poner en peligro la integridad y dignidad de niños, niñas y adolescentes ante el acceso y uso de Internet. Y cuando tales vulneraciones han sucedido, promover protocolos adecuados de atención para la protección, atención y reparación. También continuaremos hablando sobre el artículo 45 de Niñez y Adolescencia, Derecho a la Información, que, como ya les había explicado, se relaciona un poco a la historia de Valeria. Nos dice que los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a buscar y escoger información y a utilizar los diferentes medios y fuentes de comunicación con las limitaciones establecidas en la ley y aquellas que se derivan del ejercicio de la patria potestad. Es deber de Estado, la sociedad, la sociedad y la familia asegurar que la niñez y adolescencia reciban una información adecuada, veraz y pluralista, y proporcionarles orientación y una educación crítica que les permita ejercitar apropiadamente los derechos señalados en el inciso anterior. También hablaremos sobre el COIP del artículo 178, que nos habla sobre la violación a la intimidad, asimismo relacionado con la historia. La persona que, sin contar con el consentimiento o la autorización legal, acceda, intercepte, examine, retenga, grabe, reproduzca, difunda o publique datos personales
mensajes de voz, audio, información contenida en soportes informáticos, comunicaciones de otra persona por cualquier medio, será sancionada con pena privativa de libertad de 1 a 3 años, como ya lo mencioné. A continuación hablaremos sobre el artículo 66, numeral 19 de la Constitución de la República. Asimismo, como ya lo mencioné en la historia, nos dice que, dicho esto, se lo menciona en el artículo 66 de la Ley Orgánica de Protección de Datos sobre la Constitución de la República, que reconoce y garantiza a las personas el derecho a la protección de datos carácter personal, que incluye el acceso y la decisión sobre información y datos de este carácter, así como su correspondiente protección, la recolección, archivo, procesamiento, distribución o difusión de estos datos personales requerirán autorización del titular o el mandato de la ley. Gracias por la atención.